Hola, hola, ¿cómo están todos? Ahora vamos a ver sistema nervioso periférico, una clase muy importante. El sistema nervioso se divide en general en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ambos tienen características diferentes que ya las hemos visto. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, y estos son contenidos a su vez por el cráneo y la columna vertebral, mientras que el sistema nervioso periférico está formado sobre todo por ganglios y nervios. Hoy nos vamos a centrar justamente en este sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico permite recabar toda la información del medio externo, tanto exteroceptiva como del medio interno, que es la interoceptiva, es decir, aquello que me rodea de aquello que tengo dentro, y además me va a permitir efectuar todas las órdenes motoras, tanto aquellas que son somáticas como aquellas que son viscerales. Es decir, básicamente va a ser la interrelación que hay entre el sistema nervioso central, que sí te permite tener un procesamiento muy avanzado de toda la información que tienes, pero de nada serviría este procesamiento de la información si no pudieras percibir el medio y responder al medio. Anatómicamente, el sistema nervioso periférico contiene distintas estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? Por un lado son los nervios. Los nervios se dividen a su vez en nervios de tipo sensitivo, de tipo motor, de tipo autonómico o mixto, y los ganglios. Los ganglios pueden ser de distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, ganglios sensitivos, que son los ganglios de la raíz dorsal, que los vamos a ver en un momento, y los ganglios autonómicos. Estos ganglios autonómicos son del sistema nervioso autónomo y no los vamos a explicar tanto en esta clase, son complejos, los vamos a explicar en la clase de sistema nervioso autónomo. Por otra parte, funcionalmente el sistema nervioso periférico se divide en una rama sensitiva, aquella que me permite percibir el medio o mi cuestión interna, en una rama motora, aquella que me permite generar acciones, en una rama autonómica propiamente del sistema nervioso periférico que se subdivide a su vez en simpático y parasimpático. Estas ramas nos van a permitir una cosa que se llama homeostasis, es decir, mantener el equilibrio independientemente de los cambios que tenga el medio. Y por último vamos a tener una rama que le llamamos rama entérica, que es propiamente la que se encuentra inervando nuestro tracto digestivo, y no hay que dejarla de lado porque representa la misma cantidad de neuronas que toda la médula espinal en su conjunto, es decir, también es bastante relevante. Hagamos un recuento global de estas estructuras y después vamos a ir viendo una por una qué es lo que hacen. Por un lado, vamos a empezar con la rama sensitiva, es decir, vamos en un orden. El orden es yo siento algo, este algo se transporta desde el lugar donde lo estoy sintiendo. Por ejemplo, estoy sintiendo, no sé, que me estoy picando un dedo. Entonces siento que me pico el dedo. Esto lo detecta mi piel a través de unos receptores que en un momento vamos a ver cuáles son. Viaja esta información, viaja, llega a nuestra médula espinal e imaginemos que me pico muy fuerte el dedo. ¿Qué es lo que hago? Pues quito la mano, ¿no? O sea, hago una conducta motriz. Posteriormente vamos a ver cómo se genera esta conducta motriz. Vamos con lo primero. Entonces, me pico el dedo. ¿Quién se encarga de detectar esto? Las terminaciones sensitivas especializadas. Estas que vemos de este lado. Aquí vemos piel y estas son las terminaciones sensitivas especializadas. Viene la información, viaja por esta neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva tiene su cuerpo celular en los ganglios de la raíz dorsal. Esta neurona sensitiva va a mandar la información hacia la médula espinal y en la médula espinal se va a llevar un procesamiento y este procesamiento va a activar a una motoneurona, es decir, una neurona motora, que se encuentra su cuerpo celular en las astas ventrales de la médula espinal y va a mandar la información motriz, es decir, la señal de que se contraiga mi músculo, lo va a mandar a través de sus axones, bam, hasta que llega a nuestro músculo. ¿Qué estructuras acabamos de resumir? Las terminaciones sensitivas especializadas, los ganglios, particularmente en este caso los ganglios de la raíz dorsal,
Y bueno, los nervios periféricos que ya vimos que tanto traen la información como mandan la información. Cuando yo digo información me estoy refiriendo obviamente a potenciales de acción. Y finalmente las terminaciones motoras. Cada una de estas partes las vamos a ver a continuación. Empecemos entonces con la rama sensitiva del sistema nervioso periférico. Esta rama sensitiva, como lo acabamos de ver, tiene distintas partes o tiene distintas estructuras. Las terminaciones sensitivas especializadas, las neuronas aferentes primarias, que son estas primeras neuronas, cuyo cuerpo celular se encuentra en los ganglios de la raíz dorsal, y finalmente las terminaciones centrales. Las terminaciones centrales son aquellas que van propiamente hacia el sistema nervioso central. Comencemos hablando un poco sobre las terminaciones sensitivas especializadas. Estas terminaciones sensitivas especializadas pues son de múltiples tipos y se llaman especializadas porque están especializadas en detectar solamente un tipo de estímulo y no otro. Porque si detecta uno y no detecta otro depende mucho de su morfología. Aquí vemos cómo son sumamente diferentes estas que encontramos acá, de esta fea que encontramos acá, de esta otra que encontramos acá. Si se dan cuenta, cada una de estas es sumamente diferente a la otra. ¿Qué es lo que hace que estén especializadas? Que solamente un tipo de estímulo o algunos tipos de estímulo van a activar a estas terminaciones sensitivas. Vamos a ir viendo una por una porque pues esto es relevante. Las primeras son las terminaciones nerviosas libres, también llamadas desnudas. Estas no tienen propiamente, no están acopladas a una especialización, sino que es propiamente la fibra nerviosa, así desnudita, sin nada que la rodee. Aquí se las pinté de rojo. Y esta fibra de lo que se va a encargar, o esta terminación de lo que se va a encargar, es de que nosotros podamos percibir el dolor, el prurito, comezón, la temperatura y las cosquillas. Las cosquillas así de, pues, cuando alguien nos hace cosquillas, bueno, son este tipo de terminaciones las que se encargan de percibir este tipo de estímulos. ¿Va que va? Dolor, temperatura, prurito y cosquillas. Por otro lado, tenemos a los discos táctiles de Merkel, que son estos que les pinté aquí en azul. Los discos táctiles de Merkel se van a encargar de otra cosa. Se van a encargar de detectar el tacto y la presión continuo. ¿Qué quiere decir continuo? Si yo agarro y pongo mi dedo aquí, yo estoy sintiendo todo el tiempo que algo está haciendo contacto, es decir, es continuo. ¿Quién se va a encargar de esto? Los discos táctiles de Merkel. Mientras que los corpúsculos táctiles de Meissner van a detectar el tacto también, la vibración, y van a ser sumamente abundantes en yemas y en los labios. Estos nos van a permitir detectar, por ejemplo, cambios rápidos, cambios fásicos, es decir, no tacto continuo, sino tacto que va cambiando. ¿Va que va? Vamos a tener muchos de ellos en las zonas más sensibles de nuestro cuerpo, que son las yemas de los dedos y nuestros labios. Por eso que apenas si un pequeño movimiento chiquitito que tenemos en los labios o en las yemas de los dedos lo podemos detectar. O una persona que no puede ver puede leer también en lenguaje braille. Los corpúsculos de Ruffini se encuentran más adentro, más profundos, son estos amarillos que les pinté aquí, y estos sobre todo nos van a permitir detectar la deformación del tejido. Yo podría pensar como que la deformación. ¿Cuándo se deforma el tejido? Bueno, se deforma cuando nosotros, por ejemplo, lo apachurramos. Es decir, en el tacto profundo se van a activar estos corpúsculos de Ruffini. ¿O qué tal que nosotros estiramos la piel? Propiamente el estirar la piel no es tacto, o sea, sí hay tacto, pero la sensación de estiramiento es otro tipo de sensación. Bueno, esta también se va a encargar los corpúsculos de Ruffini. Y vean incluso cómo están acomodados los corpúsculos de Ruffini. Los demás que habíamos visto, por ejemplo, los discos táctiles de Merkel o los corpúsculos de Meissner, pues estaban paraditos y los de Ruffini están como acostaditos. ¿Por qué? Porque así van a poder detectar mejor la deformación del tejido. Los corpúsculos de Ruffini son bastante comunes en los tejidos profundos. Por otro lado, los órganos terminales del pelo, que son estos que aquí les puse en negro, van a permitir detectar el movimiento sobre la superficie del cuerpo y son de adaptación muy rápida. Van a permitir detectar cambios muy rápidos o tacto que cambia muy rápido en la superficie del cuerpo. El ejemplo perfecto pues, son nuestros vellitos del brazo. ¿Qué pasa cuando un bichillo se nos sube, una hormiga o lo que sea,
y pues empieza a recorrer. Pero además es tan ligerita la hormiga que propiamente si no tuviéramos vellito probablemente no la alcanzaríamos a detectar. Pero como está pues moviendo los vellitos y cada uno de estos vellitos pues, se va moviendo hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado. Esto lo detectan los órganos terminales del pelo y dicen, hey, para, hay algo que se está moviendo sobre ti y bueno, reaccionas al respecto. Finalmente tenemos a los corpúsculos de Pacini, que son estos grandotes de acá que les dibujé en morado. Estos nos van a permitir detectar la compresión y la vibración, sobre todo en tejidos profundos. Por quinta esencia, son lo más importante para detectar la vibración. ¿Sí? Tenemos de tal manera, pues distintos tipos de especializaciones y vean cómo cada una de ellas nos va a permitir detectar un tipo de estímulo en particular. Si se dan cuenta, pues no nos hace falta más tipos de estímulos táctiles. Piensen ustedes qué otro tipo de estímulo táctil podríamos tener y se van a dar cuenta que pues es difícil de pensar en otro tipo de estímulo. Con esos pues tenemos todos los que conocemos. Hay otro tipo de estructuras especializadas que nos van a permitir traer información sensitiva. ¿Cuáles son estos otros tipos de estructuras especializadas? Aquellos receptores que nos van a permitir conocer una cosa que se llama propiocepción. ¿Y qué es la propiocepción? Es la capacidad que tenemos nosotros de evaluar dónde estamos en el espacio en un momento dado. Déjenme me explico con esto, porque igual y no les dice nada como lo dije. Imaginemos que tenemos los ojos cerrados. Es más, ciérrenlos en este momento, cierren sus ojos y pregúntense dónde está su mano izquierda. Y van a saber dónde está su mano izquierda, dónde está mi pie derecho, van a saber dónde está su pie derecho, dónde está mi pie izquierdo, van a saber dónde está su pie izquierdo. ¿Cómo es que saben si no lo están viendo? Pues porque lo sienten. ¿Pero qué es lo que sienten? ¿Tacto? ¿Y así es como saben dónde está su pie? No, en realidad es más complejo que eso. Lo que están sintiendo es un conjunto de sensaciones, algunas de ellas más o menos pues conscientes, que les permiten detectar o que les permiten inferir dónde está su cuerpo en el espacio. Por ejemplo, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué tan estirados están los músculos o qué tan contraídos están los músculos? Y la suma de toda esta información pues nos dice, a ver, si está estirado, no sé, el cuádriceps femoral, mientras que está contraído o está más apachurradito el bíceps crural, pues lo más probable es que mi pierna esté en esta posición. ¿Sí? Y si además aumentamos la información de la rodilla en los receptores articulares y la información del pie, nos vamos haciendo un esquema mental de dónde está nuestra pierna, en qué posición está nuestra pierna y por lo tanto dónde la podríamos encontrar sin necesidad de verla. Esto puede fallar en algunos pacientes. En estos pacientes, o sea, literalmente cierran los ojos y se caen. ¿Y por qué se caen? Porque de repente pierden pues la sensación de dónde está su cuerpo en el espacio, primero empiezan a tambalearse y después se caen. Vamos a ver esta enfermedad posteriormente. ¿Quiénes son entonces las estructuras que nos van a permitir detectar esto? Por un lado tenemos a los usos neuromusculares. Estos usos neuromusculares van a estar embebidos, van a estar adentro del músculo y propiamente van a estar rodeando unas fibras que se llaman intrafusales. No es muy importante que aprendan estos términos en este momento, pero o sea, sepan que si se estira la fibra muscular, eso lo detecta el uso muscular. Y los otros van a ser los órganos tendinosos de Golgi. Los órganos tendinosos de Golgi van a estar en los tendones y aquí les va. Si se estiran nuestros usos musculares, quiere decir que el músculo se está estirando. Sin embargo, si se contraen nuestros músculos, eso tensa nuestro tendón y por lo tanto lo que se activa son los órganos tendinosos de Golgi. Y ya con eso tenemos qué tan contraído y qué tan extendido está un músculo y si nosotros almacenamos o si nosotros agregamos esta información, pues el cuerpo sabe dónde se encuentra en el espacio en un momento dado. Todo esto que acabamos de ver solamente es respecto a las terminaciones periféricas. Ahora veamos qué pasa con propiamente las neuronas. Vean cómo el cuerpo neuronal se encuentra justamente aquí y tiene una terminación que se dirige hacia la periferia y otra terminación que se dirige hacia el sistema nervioso central, particularmente a la médula espinal, aunque también podría ser directamente al tallo cerebral, hablando de los nervios craneales, por supuesto. Veamos qué pasa con estas neuronas aferentes primarias. Como les decía, tenemos el cuerpo celular. Este cuerpo celular se encuentra en los ganglios de la raíz dorsal
y tiene unas terminaciones periféricas y son estas terminaciones periféricas las que están especializadas para detectar algún tipo de estímulo y tiene otras terminaciones, las centrales, que son las que propiamente mandan información ya hacia el sistema nervioso central y posteriormente veremos qué pasa en el sistema nervioso central. En este momento solamente las terminaciones periféricas y las terminaciones centrales. Este tipo de neuronas que tienen un solo axón que se bifurca en dos partes se llaman neuronas pseudounipolares. Esa es como la forma o la clasificación que tienen estas neuronas. Estos axones pueden o pueden no estar mielinizados, es decir, pueden tener una capa de mielina como lo vimos en la primera clase o pueden no tener una capa de mielina o pueden tener una capa de mielina. Y dependiendo si tienen o no tienen capa de mielina, se dividen en distintos tipos de fibras. Las fibras A alfa, A beta, A gamma y A delta que sí tienen mielina, las fibras B que también tienen mielina, que son poco importantes, y las fibras C que no tienen mielina, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tipos de fibra van a transmitir información en específico, información muy particular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, las fibras de los corpúsculos de Pacini son altamente mielinizadas, es decir, tenemos al corpúsculo aquí, es más, vamos a dibujarlo. Imagínense que tendríamos al corpúsculo aquí y la fibra está altamente mielinizada, ¿correcto? Se va a encargar de detectar, por ejemplo, la vibración. Por otro lado, una fibra amielínica, es decir, como esta de acá que no tiene mielina, puede que no esté acoplado a nada, o sea que aquí no haya nada. Aquí vamos a escribir nada. Muy bien, esta fibra que no está acoplada a nada es una terminación libre, una terminación desnuda. Por lo tanto, esta fibra lo que va a transmitir es información de dolor. Dense cuenta cómo entonces tenemos que algunos tipos de fibra transmiten un tipo de información y otros tipos de fibra otro tipo de información, pero todo esto depende de a qué estén acopladas las fibras. Si están acopladas a terminaciones especializadas, por ejemplo un corpúsculo, un disco táctil, o si no están pues acopladas a nada. En resumen, pues tenemos que las fibras A alfa de lo que se encargan es de transmitir la propiocepción. Ya vimos que es propiocepción, es esta capacidad de detectar dónde está tu cuerpo en el espacio sin la necesidad de verlo. El grado de mielinización de las fibras A alfa es alto y como tienen mucha mielina, las fibras con mielina conducen más rápido los potenciales de acción. ¿Qué tan rápido conducen los potenciales de acción? Más o menos a 80 a 120 metros sobre segundo. ¿Qué tan rápido es esto? Pues como un avión cruzando el Atlántico. Muy rápido. Las fibras A beta de lo que se van a encargar es propiamente de la transmisión del tacto. También son mielinizadas, pero son menos mielinizadas. Ven como el diámetro es menor este que este. ¿Va? De tal manera que van a ser menos rápidas, aunque van a seguir siendo muy rápidas. ¿Y qué tan rápido va a ser? Pues 35 a 90 metros sobre segundo, que equivale más o menos a lo que la velocidad de un carro Fórmula 1. Tenemos a las fibras A delta. Las fibras A delta van a transmitir dolor y temperatura. Las fibras A delta son poco mielinizadas, es decir, tienen una capa de mielina, sí, pero es muy chiquita, más o menos de 1 a 5 micrómetros de diámetro, es decir, mucho más delgado que una alfa y por lo tanto mucho más lenta. ¿Qué tan lenta o qué tan rápida? Más o menos entre 5 y 40 metros sobre segundo como un ciclista profesional. Y por último tenemos a las fibras C. Las fibras C sumamente clínicamente importantes porque transmiten el dolor y el dolor es de los síntomas más importantes que nosotros podemos tener. Estas van a transmitir dolor y temperatura, son amielínicas, es decir, no tienen mielina. El diámetro es muy pequeño porque no tienen mielina, más o menos de 0.2 a 1.5 micrómetros y son súper lentas, más o menos de 0.5 a 2 metros sobre segundo. Que tomemos en cuenta que de todas maneras 2 metros sobre segundo, pues en menos de un segundo ya recorrió todo nuestro cuerpo, pero en comparación con las fibras alfa es infinitamente más lenta. Llegamos a los ganglios de la raíz dorsal. Los ganglios de la raíz dorsal, acuérdense, un ganglio es un conjunto de cuerpos celulares que se encuentra fuera del sistema nervioso central, ¿correcto?
un conjunto de neuronas, de cuerpos neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Eso es un ganglio. Por eso está mal decir ganglios basales, por ejemplo, a estas estructuras que encontramos acá. ¿Por qué? Porque están dentro del sistema nervioso central, por lo tanto son núcleos basales. Pero estos otros sí son ganglios porque se encuentran fuera del sistema nervioso central. Bueno, aquí podemos ver a nuestros ganglios basales. Vean cómo aquí está parpadeando. Vean cómo está parpadeando este ganglio de la raíz dorsal. Pum, pum, pum. Aquí en amarillo. Se encuentran cerquita de la médula espinal, como podemos ver aquí. Aquí está la médula espinal, las raíces nerviosas. Y vean cómo el ganglio de la raíz dorsal se encuentra por fuera del sistema nervioso central. ¿Correcto? Aquí los vemos en otra proyección para que sean mucho más claros, mucho más notorios. Encontramos aquí las raíces dorsales, las raíces ventrales y aquí encontramos el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se llama de la raíz dorsal y no de la raíz ventral? Porque el cuerpo neuronal de la neurona que manda su axón por la raíz ventral se encuentra dentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Y de hecho aquí ya no hay neurona y aquí se pasa de largo. Mientras que el cuerpo neuronal de la neurona sensitiva se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal y de aquí va a mandar su información por acá, por las raíces dorsales. Por eso se llama ganglio de la raíz dorsal y no ganglio de la raíz ventral. No existen los ganglios de la raíz ventral en realidad. Finalmente, pues ya vamos desde que nos pinchamos el dedo hacia central y llega a nuestra médula espinal. Y en nuestra médula espinal, pues va a entrar, como lo acabamos de decir, por nuestros ganglios. Bueno, va a pasar por los ganglios de la raíz dorsal, va a entrar por nuestras raíces dorsales y va a entrar a la médula espinal. Y en la médula espinal va a seguir distintos trayectos. Todo esto lo vamos a ver con mucho detalle en las clases de somatosensorial, en la clase de dolor, cuando veamos médula espinal e integremos toda esta información. Pero quédense con que entra por la raíz dorsal, entra a nuestra médula espinal y en nuestra médula espinal va a seguir distintos trayectos. Hay algunas fibras que se van a ir directamente desde la médula espinal hasta nuestro encéfalo. Va a haber otras fibras que se van a quedar aquí en los circuitos propios de la médula espinal y van a servirnos para distintas cosas. Pero ahorita quédense con que entra la información a la médula espinal o al tallo cerebral y ahí se acaba nuestra parte periférica del sistema nervioso sensitivo, del sistema nervioso periférico sensitivo o de la rama periférica del sistema nervioso. Hasta aquí vamos. Muy bien. Pues hagamos una pausa aquí. Descansamos un minuto. Fíjense, no ver todos los videos de corrido porque se van a aburrir, se van a distraer. Pausemos en este momento y regresemos en unos cuantos minutos. Muy bien, y ahora vamos con la rama motora del sistema nervioso periférico. Esta rama motora es infinitamente más sencilla. Comencemos. Esta rama motora nace en las astas ventrales de la médula espinal. En las astas ventrales se encuentran los cuerpos celulares de las motoneuronas y estos cuerpos celulares van a tener axones que se van a prolongar, van a salir por adelante por las astas ventrales y después por las raíces ventrales, que son estas de aquí. Van a salir y posteriormente se unen a los axones sensitivos formando el nervio periférico propiamente. Y estos axones viajan y se dirigen hacia el músculo. Y en el músculo pues van a hacer su función que ya sabemos cuál es, que es la de generar la contracción muscular. Este es, grosso modo, el sistema nervioso periférico motor. Si nosotros nos acercamos a la médula espinal, encontramos que justamente en las astas ventrales, que es esta parte de aquí, lo vamos a entender mejor posteriormente cuando veamos médula espinal, pero que las astas ventrales van a tener motoneuronas de los músculos proximales, es decir, los que se encuentran cerca del torso, van a ser más mediales, y de los músculos distales, es decir, los que se encuentran lejos del torso, los brazos, las manos, los pies, más hacia la parte lateral de la médula espinal. Si nosotros vemos cómo está conformado nuestro sistema nervioso motor, periférico motor,
tenemos que está constituido por unidades motoras. ¿Y qué es la unidad motora? Es la relación entre una motoneurona alfa y las fibras musculares que inervan. Las motoneuronas alfa son propiamente las que permiten la contracción muscular. Hay otras motoneuronas que se llaman gamma que permiten la regulación de la contracción muscular. En este momento solamente quedémonos con las motoneuronas alfa. La relación numérica entre una motoneurona y las fibras musculares que inerva puede cambiar drásticamente. Por ejemplo, cuando se trata de músculos que no son muy precisos, que la contracción más bien se requiere una contracción fuerte y grande para producir un movimiento grueso. Por ejemplo, en este caso los cuadríceps o pensemos también en los gemelos, en los chamorros que no necesitan como gran precisión. Bueno, pues en realidad una sola motoneurona puede inervar múltiples fibras musculares y ya, pues, se enciende la motoneurona, hace que los músculos se contraigan y podemos pues levantar la pierna o podemos caminar, cuestiones que probablemente no sean que requieran de un movimiento tan preciso. Pero pensemos, por ejemplo, en nuestros movimientos oculares, que son sumamente exactos. Realmente, si nosotros queremos mover la mirada hacia un punto en particular, lo podemos hacer de manera milimétrica. Aquí no nos sirve eso. Aquí lo que necesitamos es que cada una de las neuronas inerve la menor cantidad de fibras musculares posible. Por ejemplo, particularmente para el músculo ocular, cada neurona inerva 3 fibras musculares, mientras que para el gastrocnemio, para la pantorrilla, para los chamorros, cada una de las motoneuronas inerva hasta 2000 fibras musculares. Y que vamos a encontrar propiamente ya en la terminación. En la terminación vamos a encontrar a la unión neuromuscular, que como su nombre lo sugiere, es la unión entre un nervio y el músculo. Esta unión neuromuscular en realidad es una estructura compleja, no compete propiamente a la neuroanatomía estudiar pues a profundidad la estructura de la unión neuromuscular, es más bien el terreno de la histología y en todo caso de la fisiología, pero basta decir algunas cosillas. Por ejemplo, aquí encontramos nuestra terminación periférica, nuestra terminación nerviosa motora. Y vean cómo aquí encontramos unas vesículas llenas de neurotransmisores. Cuando se libera el neurotransmisor, este neurotransmisor se dirige hacia el músculo y en el músculo va a activar a unos receptores particulares. El neurotransmisor que se libera es la acetilcolina. Los neurotransmisores que activa son receptores colinérgicos de acetilcolina y propiamente cuando activa estos receptores colinérgicos produce un potencial de acción, que ya vimos que es un potencial de acción como una carga eléctrica, lo produce a nivel de la célula muscular y este potencial de acción propiamente hace que se contraiga el músculo, como mediante una serie de mecanismos que escapan al propósito del curso de neuroanatomía explicar, pero que son mecanismos muy bonitos y farmacológicamente importantes. Finalmente, ya para terminar, tenemos a la rama autónoma del sistema nervioso periférico. Vamos a verla de manera muy concreta, muy rápida. En realidad, el sistema nervioso autónomo es sumamente complejo, pero veamos solamente la parte principal. Tenemos un sistema nervioso autónomo de tipo simpático y otro de tipo parasimpático. Son como las dos grandes divisiones. El simpático en general cuando se activa nos desencadena pues cuestiones como de lucha y alerta, es decir, estamos pensando en algo que nos está dando miedo y se activa el sistema nervioso simpático. De repente nos encontramos, no sé, un perro rabioso que nos quiere atacar y se activa el sistema nervioso simpático. ¿Qué va a hacer este sistema nervioso simpático? Nos va a preparar para o luchar o huir. Si es el caso del perro, luchamos. Si es caso del examen, huimos. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen midriáticas nuestras pupilas, es decir, se dilatan, pues nuestro corazón empieza a latir más rápido, nuestros bronquios se hacen más grandes. Todas estas cuestiones las desencadena el sistema nervioso simpático, mientras que el sistema nervioso parasimpático en general está más activo en cuestiones de descanso, de digestión, en cuando estamos más tranquilos. Pero todo el tiempo están activos los dos sistemas y están como en un equilibrio, ¿no? A veces el equilibrio se va un poquito hacia el simpático, a veces hacia el parasimpático y así. Anatómicamente son complejos. Anatómicamente el sistema nervioso simpático se le considera toracolumbar. ¿Por qué? Porque las primeras neuronas, los cuerpos celulares de las primeras neuronas, se encuentran a nivel de la médula espinal torácica y lumbar. Y de aquí van a tener
sus axones, sus proyecciones axónicas, van a salir y van a ir hacia unos ganglios. Estos ganglios no son los ganglios de la raíz dorsal, sino que son otros ganglios de una cadena que se llama paravertebral, es decir, que está a los lados de las vértebras, o prevertebral, algunos ganglios, y estos ganglios propiamente van a ser del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir esto? No van a ser del sistema nervioso sensitivo, no van a ser del sistema nervioso motor, van a ser del sistema nervioso autónomo. Y vean cómo estos ganglios en realidad pues se van hacia arriba, de hecho llegan a niveles superiores, a niveles pues, propiamente ya en el cuello, y se van hacia abajo, ¿no? No se quedan en la región toracolumbar, sino que se prolongan hacia arriba y hacia abajo. Y aquí pues la cuestión es muy sencilla. Tenemos nuestro cuerpo neuronal que puede tener su proyección y esta proyección sube y aquí tiene su sinapsis con una segunda neurona y esta segunda neurona es la que propiamente pues ya se va a colgar de algunos nervios raquídeos o de algunos nervios craneales y van a llegar a la zona donde tiene que llegar. O veamos por ejemplo esta neurona de acá que llegamos por ejemplo aquí. Aquí se contacta sinápticamente con otra neurona y esta otra neurona pues se dirige, por ejemplo, no sé, al corazón. ¿Correcto? ¿Cómo se dirigen? Pues en general se trepan algún nervio en su conjunto, algún nervio que tiene pues terminación o que tiene fibras sensitivas y fibras motoras y por ahí se cuela una fibra del sistema nervioso autónomo y va viajando por el nervio. ¿Por qué con el nervio y no solita? Porque es mucho menos probable lastimarse si se encuentra dentro de completamente el nervio y bueno, pues va a llegar al órgano efector. De tal manera que el sistema nervioso simpático es el tóraco, aquí una T, tóraco lumbar. Acá. Por otro lado, tenemos al sistema nervioso parasimpático. Es mucho más raro anatómicamente. El sistema nervioso parasimpático le vamos a llamar cráneo caudal o cefalocaudal. Este sistema se origina en el tallo cerebral. Ya vimos que es el tallo cerebral, particularmente de algunos pares craneales. Es decir, o sea, antes de los nervios raquídeos, los pares craneales. ¿Cuáles pares craneales? El tercero, que es el motor ocular común, el séptimo, que es el facial, el noveno, que es el glosofaringeo, y el décimo, que es el vago. Y de aquí van a surgir los cuerpos neuronales y van a mandar sus axones hacia distintos órganos. Por ejemplo, el nervio vago, particularmente largo. Pensé que digo el nervio vago, pero en realidad tenemos uno derecho y uno izquierdo. O sea, son los nervios vagos. Pero bueno, el nervio vago es particularmente largo y va a dejar proyecciones en distintos órganos, básicamente en todos los órganos torácicos y abdominales. Estos son los cuerpos neuronales de las neuronas que se encuentran en la parte craneal, en la parte del tallo encefálico. Pero también vamos a tener otros en la parte sacra. De aquí viene cráneo caudal o cráneo, aquí no les puse, cráneo sacro. Y las partes que están los cuerpos neuronales que están en la parte sacra también van a tener sus axones que se van a dirigir sobre todo a la última porción del intestino grueso, a la vejiga y a los órganos reproductores. Y pues aquí van a generar sus efectos. ¿Qué efectos van a tener? Van a tener en general es una sobresimplificación, van a tener los efectos contrarios al sistema nervioso simpático. Es como el yin y el yang, están ahí en equilibrio. Y vamos a ver a profundidad el sistema nervioso simpático y parasimpático cuando veamos nuestra clase de sistema nervioso autónomo. Y hasta aquí termina la parte de sistema nervioso periférico en generalidades. La próxima clase lo que vamos a ver son los nervios, cómo están constituidos los nervios anatómicamente y algunos ejemplos de los nervios más importantes que tenemos en el organismo. Muchas gracias.